En esta imagen vemos que estamos haciendo el apartado A, impedancia y resistencia. En el nivel básico medimos la resistencia e impedancia de las cajas acústicas de los altavoces. Medimos de cada uno la resistencia y luego también la impedancia. Y al final justificamos el motivo por qué nos da los valores más altos y menos de resistencia e impedancia. En este caso sería la resistencia lo que nos baja o nos sube en cuanto al fabricante. Vemos que tenemos el PF115, el Sub 15, el DAS 108 y el DAS 8. Y luego el nivel avanzado, que sería la resistencia e impedancia de un piezoeléctrico más conocido como el tweeter. Esto es todo lo que vemos en el esquema. En esta imagen podemos ver todos los distintos altavoces. Empezamos con el DAS PF115, que su resistencia nos daba que se mide más 1 y menos 1 y más 2 menos 2. Más 1 y menos 1 es 6,43 y más 2 y menos 2, 7,10. La impedancia es más 1 y menos 1, 6,65 y más 2 y menos 2, 28,2. Y la del fabricante es 8. Luego en el Sub 15 más 1 y menos 1 nos da la resistencia 6,25 y más 1 y menos 1 de impedancia 6,08 y la de fabricante 8. En el DAS 8, en positivo y negativo 14,50 de resistencia y positivo y negativo de impedancia 12,21 y la de fabricante 8. Y en el DAS 108 más 1 y menos 1 6,5 de resistencia y más 1 y menos 1 de impedancia 7,66 y de fabricante 8. Esto es todo la tabla explicada. Hola, en esta práctica vamos a medir la resistencia e impedancia de estos altavoces. En primer lugar el PF115, todos son seriedades, este el Sub 15. En tercer lugar el DS8 y por último el DS108. Ahora vamos a empezar a medir la resistencia de esta caja acústica PF115 con un polímetro. Vemos aquí iría el conector, este es Picon, con conexiones menos 1, más 1, más 2 y menos 2. Lo colocamos y le damos un simple giro. Cogemos este polímetro, pero este polímetro tiene un error y nos da un 0,15 de más. Entonces ese 0,15 se resta al resultado de la resistencia. Positivo va al más 1 y el negativo al menos 1. Vemos que nos da 6,60 aproximadamente, que se quedaría en 6,45 ohmios, más o menos, a grosso modo. Ahora pasaríamos a medir la resistencia, de este altavoz en más 2 y menos 2. Más 2 sería el positivo el rojo y el menos 2 el negativo el negro, que nos da 7,26,25 y se quedaría 7,10 más o menos con el error. Vale. Ahora proseguimos con la práctica y hacemos la impedancia de este altavoz. Utilizaremos el medidor de impedancia, como podemos ver. Cogemos los conectores, positivo el más 1 y el negativo el menos 1, rojo y negro. Se ejecuta el pito y eso quiere decir que nos da la impedancia bien, está midiendo y es 5,80 aproximadamente. Este pitido cuando suena es que mide la impedancia correctamente. Y ahora más 2 y menos 2 está la escala en 20 y tendríamos que subirlo a 200 y ahora sí nos da 23,7 en 200 ohmios. Perfecto. Ahora pasamos a la segunda caja acústica, que es la Sub 15. Positivo y negativo, rojo y negro. Nos dan resistencia 6,40, que realmente sería, quitando el fallo, 6,25. Ahora pasamos a medir la impedancia de esta caja acústica Sub 15. Negativo al menos 1 y positivo al más 1. 6
6,15 aproximadamente. En esta caja solo medimos positivo y negativo, más 1 y menos 1. Ahora en el Dash 8 solo es positivo y negativo, negativo al negro y positivo al rojo. Esta es la resistencia que nos da, que es más o menos 14,80 más menos el fallo, 14,65 más o menos. Ahora vamos a medir la impedancia del Dash 8. Negativo a negativo, negro, y positivo positivo, rojo. Se escucha el pitido y nos da 10,38. Esta sería la magnitud que nos da esta impedancia. Ahora por último vamos al DS108 con el conector Spicon como siempre y ponemos el negativo negro, positivo rojo, más 1 y menos 1, 6,26 ohmios en resistencia, se quedaría 6,10. Y ahora procedemos, que esta caja solo es más 1 y menos 1 también, ahora es más 1 y menos 1 en impedancia, positivo y negativo. Lo colocamos y vemos que nos da más o menos, a grosso modo, 7, porque no para muy bien, pero es más o menos sobre 7,40, 7,50. Ahora pasamos a hacer la comparativa, que es lo último que se pide en este vídeo apartado. Vamos a la primera caja acústica, al PF115, sin filtro pasivo. El sub 15 también sin filtro pasivo. Luego en Dash 8 y en el 108 es con filtro pasivo. Con lo cual vamos al primero, al PF115. La impedancia de fabricante es 8 como en todos, en los 4. Solo que en este la impedancia que nos da a nosotros nos da más 1 y menos 1, 6,65, y es menor a la del fabricante. Y más 2 y menos 2 es un poco mayor al fabricante. En el sub 15 la impedancia de fabricante es como 8, pero más 1 y menos 1 que nos da a nosotros 6,08. Es menos que la del fabricante. Nos vamos al Dash 8. La impedancia del fabricante es 8 también, pero a nosotros nos da más y menos, que se mide 12,21, sería mayor que la del fabricante. Nos vamos por último al Dash 108, la del fabricante es 8 y este nos da un poco menos. Esto es todo para terminación de práctica de mediciones. En la anterior práctica hemos hecho el apartado A básico, impedancia y resistencia, y este es vamos a realizar el avanzado de impedancia y resistencia. Vamos a proceder a medir en un altavoz piezoeléctrico, más conocido como tweeter. Vamos a medir la impedancia con el medidor de impedancia, positivo rojo y el negativo, el negro. Activamos el medidor de impedancia y vemos que está ahora mismo en 20 ohmios. En cualquiera de los extremos de lado a lado se puede medir, solo que tenemos que subirle la escala porque así sí nos medirá. Y le damos a hold y entonces se congelaría y nos da 14 congelada, y esa sería la medida de impedancia. De esquina a esquina o de esquina a esquina en diagonal, cualquiera, mientras que sea de un lado a otro, uno cada uno, se podría medir. ¿Vale? Ahora procedemos a medir en el piezoeléctrico tweeter en la resistencia con el polímetro, con el negro negativo y positivo rojo. Procedemos a empezar a medir igual cualquiera de los extremos, o en diagonal o normal, solo que mientras que no sea en el mismo lado, las dos pinzas. Podemos subir la cantidad porque nos da infinito. 1, porque no lleva bobina el piezoeléctrico o tweeter. Con esto hemos terminado el apartado avanzado de medición de impedancia y resistencia.